Buenos días, chicos. Feliz martes. Bienvenidos a la clase de proteínas estructurales. Siendo las 8:01, vamos a dar un lapso de 5 minutos para que algunos de sus compañeros que está por unirse se unan y dar inicio a la clase de proteínas estructurales. Me van confirmando, porfa, en el chat la asistencia, van escribiendo sus nombres y, por supuesto, ahí vamos a poder interactuar en relación a las preguntas que se vayan suscitando a lo largo de la actividad de hoy. ¿Dónde está el chat? Yo creo que usted tiene el micrófono prendido. No, no de grabar. Porque, ¿no? Aquí, miren. El suyo no.
Ok, muchachos, vamos a dar inicio. Ya se han integrado algunos de ustedes. Vaya. Es importante que los compañeros que tienen sus micrófonos activos los desactiven para que no haya interferencia. Hay algunos compañeros que tienen el micrófono, algunos estudiantes que tienen el micrófono activo, porque los estoy oyendo. Entonces eso hace interferencia, chicos. Vamos a poner esto por aquí. Compartir. Vamos a poner acá esto pequeño. Ok, ya logran ver la presentación, ¿verdad? Me van confirmando, ahorita los leo. Sí, profe, ¿se ve? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a colocar esto más pequeño para yo poderlos ver mejor. Vamos a subir esto. Aquí unos ajustes técnicos para que se pueda dar. Yo creo que así está bien. Subimos aquí. Ok, chicos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y es súper, si lo sabemos relacionar con la parte clínica, pues nos va a parecer bastante interesante lo que es el tema de proteínas estructurales. Las proteínas estructurales, como su nombre lo indica, Patricia García dice que no logra escuchar, bueno, ya no me escucha, activa el sonido. Eso que ustedes logran escuchar está muy relacionado con si se conectan desde una lacto o se conectan directamente desde el teléfono. Entonces tienen que activar el Wi-Fi o los móviles datos para que les ayude a que no tengan problemas con escuchar la clase. Ok, entonces, el componente de proteínas estructurales es un tema pues bastante interesante porque nos va a introducir en esas características bioquímicas que tienen cada una de estas proteínas que forman parte pues de nuestra constitución anatómica como tal. ¿Y cuáles son esas funciones? Esas funciones normalmente de cada una de las proteínas, que bueno, se las voy adelantando, como es el colágeno, como es la elastina, como lo es la miosina, nos permiten o nos dan ciertas especificaciones a nivel de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de esas características bioquímicas, de ese proceso de formación y de síntesis de cada una de estas proteínas, a lo largo de cada una de las células especializadas,
pues eso le va a permitir a esa proteína dar ciertas funciones, ya sea de sostén, de protección, de estabilidad, de elasticidad inclusive, de acuerdo a esa constitución, es decir, de acuerdo a esa organización de la proteína. Para nadie es un secreto que las proteínas están constituidas por aminoácidos. Esa es como la porción matriz del aminoácido, de la proteína, esa secuencia de aminoácidos que van a estar unidos de por sí, pueden ser ya sean proteínas propiamente, cuando están constituidas por más de 100 aminoácidos, esa secuencia de aminoácidos le va a dar también propiedades características o exclusivas a esa proteína. Si esa constitución o esa cadena de aminoácidos es menor, estamos hablando de unos 50 aminoácidos en cadena, pues nosotros estaríamos en presencia de un péptido. Es bueno que pues, ustedes también hagan o sea, retrocedan un poquito y repasen la clase de proteínas para que tengan más claro lo que es las proteínas y les sea mucho más fácil, pues, entender las proteínas estructurales. Las competencias que vamos a cumplir o con las que deseamos cumplir en esta clase es describir las características estructurales, las propiedades físico-químicas y, por supuesto, funcionales. ¿De quiénes? En este caso va a ser de la queratina, del colágeno, de la elastina y también de aquellas proteínas que participan en el proceso de contracción muscular, como lo es la actina y la miosina. Entonces, bueno, como última parte de la clase vamos a conocer las proteínas que forman parte del sarcómero y los fundamentos básicos de la contracción muscular. De igual forma, esto es como una introducción a la parte de contracción muscular, muchachos, porque en lo que es fisiología van a ver con más detalle todo lo que es el proceso de contracción muscular y como tal el esquema de la contracción. Cuando vamos a desarrollar cada una de estas proteínas, pues vamos a estudiar un poco las características estructurales, sus propiedades físico-químicas, su función, cuáles son los tipos, bueno, por lo menos del colágeno, tenemos más de 28 tipos de colágeno a nivel del organismo. Uno de los principales o el más abundante es el colágeno fibrilar, que vamos a ver este proceso de síntesis del colágeno fibrilar. Y lo importante, porque forma parte del tejido conectivo, es una de las proteínas pues, de mayor importancia en el tejido conectivo. ¿Y cuál es la importancia verdaderamente clínica? A nivel de la queratina, al igual vamos a indagar un poco sobre las características estructurales, cuáles son esas propiedades físico-químicas, su función, los tipos y la ubicación. Lo mismo va a ocurrir con la elastina. Y, por supuesto, vamos a hablar un poco sobre las proteínas que participan en el proceso de contracción muscular. Para podernos sumergir y tener claro cuáles son esas proteínas estructurales, debemos tener un concepto que nos abra el panorama y poder un poquito entender cuál es la diferencia en relación a otros tipos de proteínas, ya sean proteínas plasmáticas, proteínas transportadoras. Las proteínas estructurales normalmente, entre sus características físico-químicas, son consideradas estructuras o moléculas con características muy alargadas. Por ejemplo, tenemos al colágeno que tiene alrededor de 1500 aminoácidos en esa cadena triple hélice que la vamos a ver ahorita. Casi siempre nuestras proteínas estructurales, el tipo de organización va a ser secundario. Acuérdense que tenemos primario, secundario, terciario en relación a la organización estructural de las proteínas. Pero las proteínas estructurales principalmente tienen esa característica de tener una organización tipo secundaria. Y esto va a estar directamente relacionado, muchachos, con su función. Es decir, la estructura, la forma de la proteína va a estar directamente relacionada con la función que tenga la proteína. Las proteínas estructurales desempeñan un papel constitutivo, es decir, van a ser una proteína principalmente de conexión, una proteína principalmente de estructura, una proteína de protección, porque también tiene una función importantísima, que muchas de estas proteínas forman parte de aquellas estructuras anatómicas que recubren órganos importantes, ya sea como lo es la pleura, el pericardio, van a estar constituidos principalmente
componente de proteínas estructurales y también son una de las características que nos van a dar el soporte a nivel de lo que es la estructura esqueletal, a nivel inclusive de tejidos blandos, son una de las proteínas más ricas que van a estar constituyendo todos estos tejidos, son las proteínas estructurales. Y por supuesto, van a formar parte de lo que es la musculatura y van a participar en ese proceso de contracción muscular. ¿Cuáles son las proteínas estructurales? Bueno, las proteínas estructurales tenemos que el colágeno, la elastina, la queratina, la actina y la miosina. Estas dos últimas forman parte de proteínas musculares, son aquellas proteínas que forman parte del proceso de contracción muscular. El colágeno y elastina es una de las principales proteínas que vamos a encontrar a nivel de la piel y nos van a permitir dar la elasticidad, el soporte, la retención, inclusive la tensión de la piel. Y la queratina, las que vamos a poder encontrar en uñas normalmente, en algunos tejidos especializados que son queratinizados, inclusive en cabello. Y también es considerada una proteína de protección, lo que es la queratina. ¿Por qué? Porque si vamos a un ejemplo a nivel de cavidad bucal y es una zona intrabucal que está en constante trauma, bueno, el paciente tiene tal vez una disfunción en la oclusión y tiende a morderse constantemente los carrillos. Al estarse mordiendo los carrillos, pues nuestro organismo tiende a formar queratina de protección para engrosar ese tejido y evitar que haya pues lesiones considerables. Entonces necesito, muchachos, que me confirmen si ustedes logran, la mayoría logra escuchar, porque ya tengo aquí dos compañeras que me dicen que Adiani Torres, profe, no escucho nada. ¿Por qué? Buenos días, profe, no logro escuchar. Confírmeme en el chat si la mayoría de los pacientes, sí, profe, escucha. Sí, escucho, ok. De los estudiantes escucha. Y les voy a pedir soporte a algunos de ustedes, compañeros, a sus compañeras que me están escribiendo ahí para yo poder continuar con la clase, porque yo sé que ustedes tienen una clase posterior a esta y yo no alargarme, que les digan que tienen que activar en la barra la parte de el audio. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es el colágeno. Vamos a hablar del colágeno, la elastina, la queratina, la actina y la miosina. Vamos a empezar con el colágeno, porque son largos, pero quiero que les quede claro la parte más importante y como tal el metabolismo. Entonces, entre las características del colágeno tenemos que es el principal componente de casi todos los tejidos conectivos y conjuntivos. Es decir, es una proteína de suma importancia y que tiene características importantes porque les va a dar estabilidad a estos tejidos que normalmente son tejidos de soporte y sostén. Proporcionan un armazón extracelular, una malla de sostén de tejido conectivo. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque normalmente las células que se encarga de sintetizar el colágeno se llama fibroblasto. Ese fibroblasto hace la formación de esa proteína estructural como es el colágeno para luego ser expulsado a ese espacio extracelular. Y en ese espacio extracelular es donde ella se va a unir con otras fibras de colágeno y me va a dar un armazón, una malla de sostén. Se unen las diferentes fibras. Como podemos observar aquí, esta fibra de colágeno se va a unir con otras fibras, dando o formando una estructura tipo malla, donde va a permitir darle sostén, protección e inclusive estructura a muchos de los tejidos y órganos que nos forman. Corresponde la tercera parte del peso total de las proteínas. Bueno, esto también es un dato importante, una característica importante, porque ya nos está informando que es una proteína de alta proporción a nivel de nuestro organismo y por lo tanto es una de las proteínas que tiene mayor peso molecular y mayor peso inclusive corporal en nuestra estructura como tal. Se caracteriza por ser una proteína altamente resistente a la tracción, pero a la vez es una proteína que es flexible. A medida que va pasando el tiempo, es decir, a medida que nosotros vamos envejeciendo, esa resistencia
a la tracción se va perdiendo porque esas fibras de colágeno, al igual que ocurre con la elastina, va perdiendo esa tensión y tienden a hacerse más flexibles. Y es cuando nosotros podemos observar a nivel de la piel que hay flacidez, es decir, que se torna, o nosotros agarramos el tejido y el tejido tiende a hacerse muy laxo porque pierde tensión, pierde retención esas fibras. Entonces, normalmente se utiliza un mecanismo para mejorar el proceso de tensión a nivel de lo que es la proteína colágeno. Lo mismo ocurre a nivel intrabucal porque hay un proceso también de pérdida de la tensión a nivel de la mucosa húmeda y hay un proceso de distensión, no solamente a nivel de la mucosa de los carrillos, sino también a nivel de la mucosa de la encía o gingiva. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es ese proceso de formación del colágeno que me va a dar una proteína madura? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la célula encargada del proceso de síntesis del colágeno se llama fibroblasto. Esa célula encargada de la síntesis del colágeno, denominada fibroblasto, inicia a nivel intracelular una serie de procesos para dar origen a una fibra madura que luego va a ser expulsada a través de la membrana celular hacia el espacio extracelular. Lo que podemos observar acá es que es una proteína, como nosotros ya estamos familiarizados, es una proteína que va a estar constituida por aminoácidos, principalmente los aminoácidos que están involucrados en la secuencia del colágeno, va a ser la hidroxiprolina, la prolina, la glicina, también va a estar la lisina, con L, lisina, y la hidroxilisina. Estos dos, tanto la hidroxilisina como la hidroxiprolina, vendrían siendo aminoácidos que han sufrido un proceso de hidroxilación, es decir, ahí viene la incorporación de un grupo oxidrilo a un aminoácido primario. Si estamos hablando de la prolina hay un proceso de hidroxilación y se forma la hidroxiprolina. Si estamos hablando de la lisina, hay un proceso de hidroxilación y se forma la hidroxilisina. Otro punto importante que debemos tener claro, muchachos, es que cada 3 aminoácidos, cada 3 secuencias de aminoácidos, se va a repetir siempre un aminoácido en la estructura del colágeno. ¿Cómo es esto? Ejemplo, nosotros tenemos hidroxilisina, tenemos lisina, viene el tercer aminoácido, que es el que se repite, que se denomina glicina, que sería este, con G, glicina. Entonces, cada 3 aminoácidos, siempre esa secuencia de cada 3 aminoácidos va a ser la glicina. Esa glicina o ese aminoácido glicina no se hidroxila porque nosotros lo necesitamos en esa estructura primaria y es el aminoácido de estabilización de la proteína colágeno. ¿Ok? Entonces, repito, cada 3 aminoácidos se va a repetir el aminoácido glicina. Este aminoácido glicina con G no se hidroliza, a diferencia de la prolina y de la lisina, que sí se hidrolizan, y él es el que va a ser el aminoácido estabilizador de la proteína colágeno. Normalmente se van a dar, lo primero que se nos va a dar es una secuencia, por supuesto, de aminoácidos. Llegan y se forman una secuencia de aminoácidos, me va a dar origen a una primera cadena, que es la que vamos a denominar cadena alfa. Esas cadenas alfa se van a sintetizar, y ya vamos a ver todo el proceso con más detalle. Se va a sintetizar la primera cadena alfa a nivel del ribosoma. Esa cadena alfa, luego que se sintetizan, van a entrar en el retículo endoplasmático rugoso. Las cadenas alfa se van a plegar, es decir, se van a unir y van a formar una estructura denominada triple hélice. Es decir, cada cadena alfa, cada 3 cadenas alfa se entrecruzan y forman una cadena denominada triple hélice. Esa triple hélice es la estructura secundaria que me va a dar al colágeno, me le va a dar estabilidad al colágeno. Para seguidamente, en una serie de procesos bioquímicos, que ya lo vamos a ver con detalle, madura esa cadena triple hélice madura
y al madurar es expulsada por el fibroblasto a través de la membrana celular, dando origen a la fibra de colágeno madura que va a tener su acción a nivel del espacio extracelular. Vamos claro hasta los momentos, muchachos, los leo por el chat. Quiero saber si hasta los momentos todo está entendible. Desean que repita algo de la clase, lo repito, yo no tengo problema. Las veces que sea necesario, lo importante es que ustedes puedan entender este proceso que es tan bonito y tan digerible una vez que pues nosotros lo analicemos, los vamos entendiendo pues de una manera muy didáctica, haciendo dibujos, imaginándolo, pues es mi recomendación pues para poder estudiar esto, que no solamente quede el conocimiento para un examen, que bueno, que ya todos saben que el examen es el 24, sino para su vida profesional como tal y ustedes lo puedan aplicar en su práctica clínica. Ok, gracias chicos por la interacción y haberme contestado. Entonces, este es el proceso bioquímico de síntesis del colágeno. No se me estresen que yo lo voy a explicar paso a paso y lo van a entender de una forma muy bonita. Lo primero que, bueno, que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, nosotros de manera didáctica, pues lo dividimos en 7 pasos, desde el paso 1 hasta el paso 7. Pero esto va ocurriendo en el interior de la célula. Por eso también yo siempre les digo, aquí es donde nosotros fusionamos todas las materias básicas. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar un poquito de histología, ustedes van a entender, si han estudiado bien lo que es la parte histológica, las organelas intracelulares, pues van a entender más el proceso bioquímico que se da en cada una de estas organelas intracelulares. Lo primero que se da, el primer paso es, el primer paso de la síntesis de colágeno se denomina transducción en el ribosoma. Esto simplemente es la secuencia de aminoácidos, como pueden ustedes observar acá, hay un proceso de secuencia de aminoácidos que normalmente esa primera transducción que se da en el ribosoma se va a dar por la prolina, por la lisina y por la glicina. Entonces va a haber una secuencia de aminoácidos para darme origen a una primera estructura. Esa primera estructura la vamos a denominar pre-procolágeno. ¿Ok? Ese pre-procolágeno seguidamente va a sufrir un proceso de hidroxilación. Ese proceso de hidroxilación, que vendría siendo este segundo paso, normalmente o simplemente es la incorporación de un grupo oxidrilo a 2 aminoácidos específicamente. Es decir, el aminoácido prolina y el aminoácido lisina se hidrolizan y me dan origen a 2 nuevos aminoácidos denominados hidroxiprolina e hidroxilisina. ¿Por qué? Porque han sufrido un proceso de hidroxilación. Se incorpora a la estructura grupos oxidrilos o hidroxilos, que son sinonimias, que me van a permitir transformar aminoácidos primarios como la prolina y la lisina y me van a dar origen a una segunda estructura de aminoácidos hidroxilados denominados hidroxiprolina e hidroxilisina. Una vez que ocurre este proceso de hidroxilación, normalmente o casi siempre, muchachos, este proceso de hidroxilación y de dar origen a nuevos aminoácidos hidroxilados se da dentro del retículo endoplásmico rugoso o el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? El proceso de hidroxilación de esos aminoácidos normalmente se da en el retículo endoplasmático rugoso. Una vez que se da este proceso, viene un tercer proceso, que es el proceso de agregación de azúcar a esa cadena alfa que se ha venido formando. Lo primero, se formó la cadena, vamos a hacer como una síntesis para ir armando. Lo primero, se da la secuencia de aminoácidos a través que se da en el ribosoma. Ese ribosoma me produce o me sintetiza esos aminoácidos se unen entre sí, normalmente se unen por cadenas de disulfuro, los aminoácidos. Seguidamente, esos aminoácidos primarios, como son la prolina y la lisina, van a sufrir un proceso de hidroxilación dentro del retículo endoplásmico rugoso. Seguidamente, esa cadena alfa, una vez que ya está hidrolizada y yo ya tengo una secuencia de aminoácidos mayor, es decir, yo voy a tener a lisina, a prolina, a glicina,
Seguidamente voy a tener también mis aminoácidos que han sido hidroxilados como hidroxiprolina, hidroxilisina. Va a salir esa cadena alfa del retículo endoplasmático rugoso para ser liberada a nivel del citosol, o lo que nosotros también conocemos como citoplasma. En el citoplasma hay un tercer proceso bioquímico. Ese proceso bioquímico es donde se me va a adicionar, es decir, se me va a unir un azúcar a esa cadena alfa, lo que me va a producir un proceso de oxidación de glucosa, o también lo que nosotros conocemos como óxido glucosa. Ese proceso lo que me va a ayudar, en síntesis o de una manera muy resumida, me va a permitir que ciertos azúcares se agreguen a la cadena alfa, que vienen siendo la galactosa y la glucosa galactosa, que la tenemos acá. Entonces, estos azúcares se añaden a mi cadena alfa, dándole una propiedad de estabilidad a esa cadena alfa. Una vez, muchachos, que se unen o hay ese agregado a nivel de la cadena, ese agregado de azúcares a mi cadena, viene seguidamente la formación de la triple hélice, que viene siendo este paso que está acá. Esta formación de triple hélice no es más que la unión de esas diferentes cadenas alfas que se han venido sintetizando, que se unen y se entrecruzan entre sí formando una triple hélice. Esta estructura primaria de unión de triple hélice, que todavía no viene siendo el colágeno maduro, lo vamos a denominar procolágeno. Aquí está el nombre, procolágeno. Ese procolágeno va a tener características importantes para que ustedes lo puedan identificar como un procolágeno. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que, por supuesto, va a ser una cadena triple hélice. Yo voy a observar que esa cadena triple hélice va a tener grupos hidroxilados, hidroxilados porque me permitieron que mis aminoácidos, prolina y lisina, dieran origen a unos nuevos aminoácidos que, por supuesto, están hidroxilados, que son hidroxiprolina, hidroxilisina. Y a su vez, otra de las características particulares del procolágeno es que va a tener unos grupos, o nosotros lo que llamamos péptidos de adición, o también son denominados dominios globulares, que son estos churritos que ustedes ven al final del grupo amino y del grupo carboxilo, que tiene toda cadena de proteínas. Entonces, por eso les digo que es importante también que repasen la clase de proteínas. Toda proteína tiene un grupo amino terminal y toda proteína tiene un grupo amino carboxilo terminal, amino y carboxilo terminal. La diferencia de esta proteína, que hasta los momentos las denominamos procolágeno, es que va a tener un grupo que lo denominamos dominios globulares. Este dominio globular, cuando mi cadena triple hélice es transportada a nivel de transportadores especiales para que pase por la membrana celular y pueda llegar al espacio extracelular, va a eliminarse estos grupos terminales. Es decir, el sexto paso, vamos acá, ya tenemos el cuarto paso, que es la formación de la hélice triple y que ha plegado ha tenido unos dominios globulares, que vienen siendo estas terminaciones al final de cada uno de las cadenas y que va a estar a lo largo del grupo amino terminal y del grupo carboxilo terminal. Seguidamente viene el proceso de secreción o expulsión de esta cadena triple hélice denominado procolágeno y es transportada a través de la membrana celular para ser llevada al espacio extracelular. En ese espacio extracelular, mi cadena triple hélice elimina los dominios que están ubicados a nivel del grupo amino y del grupo carboxilo para ya darme origen a una molécula de tropocolágeno madura. Y al pasar a ser una molécula de tropocolágeno madura, vamos a estar en la presencia de la fibra de colágeno madura primaria. Esta fibra, una vez que está en el espacio extracelular, yo ya la considero una proteína madura de colágeno, es decir, una fibrilla madura de colágeno, que seguidamente se van a unir diferentes cadenas triple hélice se van a unir para darme una malla de sostén. Pero aquí hay un paso bastante importante,
y que es determinante, que viene siendo este último paso, que es el paso de desaminación de la cadena. Para que estas cadenas triple hélices unitarias se puedan unir entre sí, ¿ok? Que normalmente se van a unir a través de puentes de hidrógeno intercaternarios, es decir, de puentes de hidrógeno que van a estar dentro de las cadenas, necesito que haya un proceso de desaminación. Ese proceso de desaminación, vamos a explicárselo aquí de manera que ustedes puedan ver aquí con la flechita. Ese proceso de desaminación, muchachos, normalmente es donde yo necesito que un grupo amino, que vamos a estar aquí en esta última parte, que un grupo amino libere un grupo amino de la cadena. Y normalmente al liberar el grupo amino va a liberar un amoníaco a nivel de un aminoácido específicamente, que es la lisina. Repito, estamos aquí en el séptimo paso, que es el proceso de desaminación. Ese proceso de desaminación es necesario para que todas estas cadenas triple hélice se unan entre sí y me formen una malla de sostén que va a estar rica en lo que es proteínas de colágeno. Esa unión de proteínas de colágeno me va a ayudar, por supuesto, a hacer la malla o lo que nosotros conocemos malla extracelular de sostén de colágeno. Para que se dé esta unión y se pueda estabilizar todas estas triple hélices, normalmente el grupo amino de mi cadena libera un amoníaco, y al liberar ese amoníaco que se da a nivel de un aminoácido denominado lisina, se puede dar lo que es el proceso de unión entre las células o las estructuras de triple hélice que están acá, que son estas. Normalmente esta unión se da a través de puentes de hidrógeno. Otra cosa que es importantísima acá es que esto se da, o todo este proceso se da a nivel del colágeno fibrilar. Entonces, voy a mirar el chat a ver si tienen alguna duda en relación al proceso, porque yo sé que es un proceso que en el momento, que bueno, lo estamos conociendo por primera vez, puede ser un poquito complejo, no digamos que es difícil, pero es un poquito complejo porque es un proceso nuevo, pero a medida que nosotros lo vamos internalizando y lo vamos repasando, pues nos vamos dando cuenta que es un proceso pues que realmente es bastante sencillo y que dan procesos pues muy bonitos, que un proceso, es decir, cada uno de ellos va a dar origen al siguiente paso y es necesario. Aquí hay algo importante, chicos, los que les quiero comentar, que para que se dé este segundo paso en el proceso de la síntesis del colágeno, que es el proceso de hidroxilación de la prolina y la lisina, es necesaria una vitamina, que es la precursora del colágeno. Ustedes recuerdan, chicos, en la clase de vitaminas, ¿cuál era esa vitamina que yo les comentaba que era necesaria para que se diera el proceso de síntesis del colágeno? A ver, ¿quién me puede decir acá en el chat? ¿Cuál sería la vitamina determinante para que se dé el proceso de síntesis del colágeno? ¿Quién la recuerda? Muy bien, Víctor, la vitamina C, así es. La vitamina C, o también conocida como ácido ascórbico, es la vitamina que nosotros la tenemos considerada como precursor del colágeno. Si no hay una buena concentración plasmática en sangre, en el plasma, de vitamina C, no se va a dar el proceso de hidroxilación de la prolina y la lisina, y por lo tanto pudiese formar o se pudiese sintetizar un colágeno defectuoso. ¿Por qué? Porque no se produce la hidroxilación y no se va a dar origen a lo que es la hidroxiprolina y la hidroxilisina. ¿Ok? Bueno, necesito que me coloquen en el chat si tienen claro este proceso, lo puedo volver a repetir o podemos seguir avanzando. Este es un proceso realmente bastante sencillo, lo importante es que tengamos claro cuáles son los aminoácidos, cuál es esa secuencia de aminoácidos, cuál es ese aminoácido que se repite cada 3 aminoácidos, que nosotros lo llamamos el aminoácido estructural o principal, que en el caso de los colágenos viene siendo la glicina. Entre las propiedades físico-químicas del colágeno tenemos que
Por supuesto, es una proteína extracelular porque una vez que el fibroblasto la sintetiza, la expulsa al espacio extracelular, que forma fibras insolubles, ellas son bastante densas, que se unen, ustedes ya ven que forman una malla de fibras de colágeno que son bastante resistentes a la tensión e inclusive también a la atracción, son bastante flexibles y nos dan soporte. Son conocidas también, nosotros las podemos caracterizar como una proteína fibrosa que tiene un alto peso molecular, inclusive esa característica de triple hélice, esa estructura secundaria de la proteína de triple hélice le ofrece ese alto peso molecular a esta proteína, como es el colágeno. Son termoinestables, normalmente tienden a desnaturalizarse a temperaturas muy altas, inclusive temperaturas mayores a 45 grados centígrados. Existen más de 28 tipos de colágeno a nivel de nuestro organismo, pero bueno, los más principales o los más importantes o más abundantes de nuestro organismo los podemos clasificar en esta tablita, que es una tabla bastante didáctica, que va desde el colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, por lo menos el colágeno tipo 1 lo podemos encontrar en huesos, dientes, cartílago, tendones, ligamentos. También lo podemos encontrar a nivel de la piel, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las túnicas de los vasos sanguíneos. Es lo que le va a permitir poderse distender ese vaso sanguíneo. También tenemos lo que es el colágeno tipo 2, que lo podemos encontrar a nivel de tejido cartilaginoso, el humor vítreo, el colágeno tipo 3 en tejido conjuntivo, tejido conectivo, el colágeno tipo 4 a nivel de la membrana basal, inclusive el colágeno tipo 21 a nivel de las encías, del músculo cardíaco y del músculo esquelético. Estos vendrían siendo como los principales colágenos y los que tenemos en mayor proporción. Pero recuerden, chicos, que tenemos más de 28 tipos de colágeno. ¿Cuál es la importancia clínica? Bueno, si nosotros nos vamos a grosso modo, porque de verdad que hay muchas características importantes, tenemos que tomar en cuenta que cuando hay déficit de producción de colágeno, se va a ver alterado el proceso de regeneración, de reparación tisular. ¿Por qué? Porque no se va a poder dar el proceso de cicatrización. La proteína colágeno junto con la elastina son una de las principales proteínas que nos permiten que se regeneren las estructuras, principalmente lo que es tejido conectivo o el tejido conjuntivo. Uno de los trastornos que se da por déficit de, inclusive, de ingerir, que hay una hipovitaminosis en el caso del ácido ascórbico o de vitamina C, se da el escorbuto. Este escorbuto, como lo dice acá, se da por una deficiencia de la vitamina C, una hipovitaminosis, lo que se traduce, muchachos, en que va a haber un déficit de la producción de 2 aminoácidos porque no se da el proceso de hidroxilación de quién, de la hidroxiprolina y de la hidroxilicina, y me va a dar un colágeno defectuoso y por lo tanto va a haber una inestabilidad del colágeno. Entonces, normalmente por trastornos nutricionales, es decir, por déficit principalmente del ácido ascórbico o de la vitamina C, se va a ver alterado la producción o mejor dicho, se va a ver alterado la maduración de lo que es la proteína colágeno. Entonces vamos a poder observar pacientes que si tienen algunas lesiones no tienden a cicatrizar de manera rápida, inclusive son pacientes que tienen 15 días con lesiones o más de 15 días con lesiones y no hay un proceso de cicatrización adecuado, hay un proceso también de inestabilidad a nivel de la encía, hay sangrado importante a nivel de la gingiva, de la encía, hay un proceso alterado o mejor dicho, hay un retardo en el proceso de cicatrización a nivel de la mucosa húmeda, de lo que es la mucosa bucal, no hay un proceso de cicatrización normal, es un proceso que el paciente normalmente circula con dolor, con irritación, enrojecimiento, inclusive un sangrado importante y normalmente es conocido como escorbuto y se da por la deficiencia de la vitamina C. También tenemos trastornos genéticos que pueden alterar la maduración del colágeno. Entre estos tenemos lo que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que es considerado pues, un síndrome genético de tipo autosómica dominante
Y las manifestaciones bucales que podemos encontrar en este tipo de síndrome, como es el de Ehlers-Danlos, es fragilidad de la mucosa bucal, hemorragia, malformación dentaria y hay muchos casos, inclusive puede desencadenarse si no es, mejor dicho, si no es diagnosticado a tiempo y si no es tratado a tiempo, en periodontitis y pérdida prematura de las piezas dentales. A diferencia del escorbuto, no es por déficit a nivel de la alimentación, sino ya es un trastorno que viene, es un trastorno genético, pues, que se manifieste en algunos de nuestros pacientes. Nuestra segunda proteína estructural es la queratina. Principalmente la vamos a encontrar en lo que es el cabello, las uñas e inclusive también un buen porcentaje en lo que es la piel. La queratina también es una proteína que va a estar constituida por aminoácidos. Aquí el aminoácido estabilizador viene siendo la cisteína, a diferencia del aminoácido estabilizador en el colágeno, que viene siendo la glicina. Normalmente se va a dar cadenas polipeptídicas o polipéptidas. ¿Qué significa esto, muchachos? Pues que tenemos cadenas un poco más cortas de secuencias de aminoácidos. Tenemos cadenas normalmente que van a estar constituidas entre 50 u 80 aminoácidos. Y estas cadenas entre sí van a estar unidas o esos enlaces van a estar dados por puentes de disulfuro. Estos puentes de disulfuro unen las cadenas primarias, que vienen siendo, al igual que en el colágeno, cadenas alfa. Luego se van a unir en dos cadenas alfas, dando origen a dímeros. El dímero es la unión de dos cadenas que se caracterizan normalmente en las queratinas. Luego estos dímeros se unen dando origen a una estructura llamada tetrámeros, que es la unión de 4 cadenas alfa, y aquí la podemos observar, vean el dibujo, son 4 cadenas alfas que se unen una al lado de la otra y que me van a dar también origen a unas estructuras más finas que se llaman portofilamentos. Seguidamente, estos tetrámeros, para darme la queratina estable, es decir, la queratina madura que va a tener una función biológica, se van a unir en 8 tetrámeros, es decir, de manera circular, como pueden observar acá en la imagen, se unen estos 8 tetrámeros y me van a dar un filamento intermedio de queratina, que viene siendo la queratina madura y la queratina que va a tener una función biológica. Entre las propiedades físico-químicas, inclusive la función que tiene la queratina, es que es una proteína fibrosa, que por supuesto forma parte importante del citoesqueleto celular. La citoqueratina normalmente la vamos a encontrar en el interior de la célula, tiene un grosor variable que va entre 10 y 20 nanómetros, es una fibra pues medianamente gruesa, tiene una longitud de 48 nanómetros, al igual que el colágeno, y lo van a ver también que al igual que la elastina, son estructuras insolubles, es decir, que no se diluyen en agua, son bastante estables, y por supuesto tienen una función importantísima que es de protección y van a fortalecer o me van a dar fortalecimiento a los tejidos. Más que todo se va a presentar en aquellos tejidos que tienen o están sometidos a traumas constantes. Por ejemplo, para que ustedes se vayan familiarizando un poquito más, nosotros nos compramos unos zapatos y estos zapatos nos quedan un poco ajustados. Entonces, ese zapato que está pequeño hace un roce a nivel de la piel y ese roce va causando un trauma. Nuestro organismo, de manera de protección, inicia la producción de queratina para hacer un callo de queratina y ese callo de queratina va a ser un callo de protección. Por eso es que es tan importante la función de la queratina. Lo mismo ocurre a nivel de mucosa bucal. Nuestra mucosa normalmente es una mucosa no queratinizada, pero cuando se presenta algún trauma, un paciente que normalmente se esté mordiendo o alguna restauración que no está bien adaptada y queda filosa, constantemente causa una lesión en la mucosa húmeda, en nuestra mucosa bucal, entonces se inicia un proceso de queratinización. Se forma una queratina a nivel de la mucosa para proteger ese tejido y evitar el trauma constante. La queratina. ¿Cuáles son los tipos de queratinas que podemos encontrar? En el caso de la queratina, pues tenemos menor cantidad de queratina, tenemos queratina alfa y queratina beta. La queratina alfa
la vamos a poder encontrar distribuida en nuestro organismo a nivel de lo que es cabello, uñas, inclusive en la epidermis y otros epitelios. Y la queratina beta, pues nosotros, el ser humano no tiene queratina beta, es una queratina que está presente en lo que son las aves y los peces, principalmente a nivel de los picos de las aves, que les fortalece la estructura, una de las principales estructuras de estos animales, pues para la defensa. Acá, pues les traigo un ejemplo, mire, a nivel de la cara lateral de la lengua, un proceso de hiperkeratosis, es decir, hay un aumento en la producción de queratina, normalmente en un tejido que no tiene queratina, se da esta producción aumentada o exacerbada de queratina como un mecanismo de protección. Entonces, hiperkeratosis, la acumulación de células epiteliales muertas como mecanismo de defensa frente a un roce excesivo. Entonces se da la formación del callo, lo que normalmente conocemos como callo o también conocido como eloma. Esto normalmente también, muchachos, se presenta mucho, ustedes lo pueden, y a veces cuando nosotros lo vemos clínicamente, pues es bastante impresionante y pues hay muchos odontólogos que inclusive se dan con diagnósticos presuntivos un poco exagerados, inclusive de carcinomas de lengua. ¿Por qué? Porque acá se ve blanco, pero en muchos casos observamos una hiperkeratosis blanquecina con bordes enrojecidos, inclusive hasta sangrado que se da. Y esto normalmente se da cuando hay restauraciones sobrecontorneadas, inclusive que son restauraciones sobrecontorneadas infilosas en los molares posteriores inferiores. Normalmente en lo que es el 7 y en algunos casos, si el paciente presenta, en el 8, o sea, si presentas cordales. Una vez que se elimina el trauma, ese proceso de hiperkeratosis involuciona, es decir, se va a eliminar esa producción de queratina de manera natural, ¿ok? No hay que medicar, no hay que hacer ningún tratamiento especial, simplemente eliminar el trauma que está causando. Como tercera proteína estructural tenemos la elastina. Entonces, al igual que el resto de nuestras proteínas, va a estar constituida por una secuencia de aminoácidos. Ella también en su estructura va a ser una hélice alfa, a diferencia pues tal vez del colágeno, que es una triple hélice, esta va a ser una hélice alfa y a diferencia de la queratina, que va a formar dímeros para luego formar tetrámeros y para luego formar octámeros de tetrámeros, ella va a ser una hélice alfa que normalmente esta hélice alfa unitaria va a estar estabilizada por carbonos. Y esos carbonos a su vez pues les va a dar la estabilidad a la hélice alfa y esa secuencia de aminoácidos en lo que es la elastina va a estar representada o va a tener ese aminoácido estabilizador o estructural y en este caso, en el caso propiamente de la elastina, va a tener residuos de prolina, va a ser ese aminoácido estabilizador. Ese aminoácido estabilizador, o sea, al igual que el resto de las estructuras o el resto de las proteínas estructurales, se va a repetir. Normalmente se repite el aminoácido estabilizador en cada una de las proteínas. Seguidamente hay una formación de una estructura que se llama tropoelastina. Esta tropoelastina, pues simplemente, muchachos, son una serie de hélices alfas que se apilan de manera desordenada, no van a tener una organización propia como la que podemos observar a nivel de lo que es la proteína colágeno, que ustedes pueden observar que van a formar una malla, que forma una malla propiamente de fibrillas de colágeno, pues bastante estable. En este caso, pues no lo va a tener, no va a tener esa malla, sino va a ser de manera desordenada. Seguidamente, esa tropoelastina madura, ¿para qué? Para que se pueda dar la formación propia de mi elastina, es decir, de mi proteína como tal. Entonces, la formación de tropoelastina viene siendo la proteína inmadura. Seguidamente hay un proceso de maduración que se da, o más bien de organización que normalmente se va a dar. ¿Por qué? Porque esta tropoelastina se unen, diferentes tropoelastinas se van a unir a través de enlaces cruzados y también a través de puentes de hidrógeno y me va a dar la elastina, que viene siendo la proteína
madura que va a tener acción biológica, que va a tener actividad biológica. Entonces, repito, va a haber, igual que en el resto de las proteínas, la elastina va a tener una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos me va a dar una hélice alfa. Normalmente esta hélice alfa, para que tenga estabilidad tridimensional, va a estar caracterizada porque en las estructuras internas de esa hélice alfa, en la curvatura interna de esa hélice alfa, va a haber presencia de carbón. La elastina también tiene un aminoácido importante que nosotros lo llamamos aminoácido estructural o el aminoácido estabilizador, que en el caso de la elastina nosotros lo colocamos o lo conocemos como residuos de lisina. Corrijo, muchachos, residuos de lisina. Dije al principio que eran residuos de prolina. En la elastina, el aminoácido estabilizador es residuos de lisina. Esas hélices alfa se van a acoplar de manera desordenada, dándome origen a una estructura denominada tropoelastina, que la pueden observar acá. Seguidamente, esa tropoelastina se van a unir diferentes tipos de tropoelastinas a través de enlaces cruzados y a través también de puentes de hidrógeno para darme origen a la proteína madura y la proteína que tiene actividad biológica, como es conocido también la elastina. Ok, vamos a revisar el chat, vamos a ver si hay alguna duda. Quiero que me comenten aquí si tienen alguna duda. Vamos a repasar un poquito para tener claro el aminoácido estabilizador de el colágeno viene siendo la glicina, el aminoácido estabilizador de la queratina viene siendo la cisteína y el aminoácido estabilizador de nuestra proteína elastina viene siendo residuos de lisina, ¿ok? Es importante que tengan claro esto. Entre las propiedades físico-químicas, inclusive también las funciones de la elastina, tenemos que, pues normalmente se sintetiza, ya sabemos, como una tropoelastina, que viene siendo pues esa proteína inmadura que posteriormente por la unión de enlaces cruzados pasa a ser una elastina ya madura, tiene una propiedad de elasticidad, inclusive de retroceso elástico, es decir, ella es bastante flexible, pero tiende otra vez a tensionarse y hacer el retroceso de la estabilidad del tejido. Son fibras, al igual que el colágeno y la queratina, fibras muy insolubles. Normalmente son expulsadas al espacio extracelular. La elastina también es sintetizada por el fibroblasto y el fibroblasto, pues, al igual que el colágeno, se encarga de ser sintetizada por el fibroblasto, la célula matriz o la célula madre, y la función de la elastina es la elasticidad o proporcionarle elasticidad a los tejidos. ¿Dónde podemos encontrar a la elastina? La podemos encontrar, por supuesto, en todo lo que es el tejido conjuntivo, en los pulmones, específicamente a nivel de la pleura, inclusive de las túnicas de los pulmones, porque es lo que le va a permitir que se distienda este órgano que tiene esa propiedad de intercambio gaseoso y que le va a permitir el llenado de hidróxido de carbono y de oxígeno para que se haga el intercambio gaseoso a nivel de los capilares. También tenemos presencia de elastina a nivel de la piel, del cartílago de la orejita, del cartílago a nivel de la naricita. También tenemos presencia de elastina a nivel de la túnica de los vasos sanguíneos, es lo que me va a permitir también que tenga cierto grado de flexibilidad estas túnicas en los vasos sanguíneos, tanto de arterias como venas. Es una de las propiedades principales de la elastina. Seguidamente vamos a hablar un poco de lo que son las proteínas que se encargan del proceso de contracción muscular. Pero para entender un poco este proceso de contracción muscular, que la parte fisiológica, pues por supuesto la van a ver con mayor detalle en la cátedra de fisiología, vamos a entender qué es el sarcómero. El sarcómero es la unidad anatómica y funcional del músculo, formado principalmente por dos proteínas importantísimas, que son las encargadas del proceso de contracción, como son la actina y la miosina. La contracción del músculo consiste principalmente en el desplazamiento de dos miofilamentos, es decir, de la actina y de la miosina, pero en este caso la actina se va a desplazar sobre los miofilamentos de
miosina. Y lo vamos a poder observar acá. Aquí está la estructura completa del sarcómero. Tenemos una banda más delgada que es la actina y una banda más gruesa que es la miosina. Normalmente la actina, al haber ese proceso de contracción muscular, se desplaza sobre los miofilamentos que están acá. La actina se desplaza sobre los miofilamentos de miosina. La actina, por su parte, constituye el 25% de las proteínas musculares. Existen dos tipos de actina. Tenemos la actina G y tenemos la actina F. La actina G, al aumentar la fuerza iónica, me va a dar origen a la actina F. Normalmente esta estructura es fundamental ¿para qué? Para que los filamentos delgados del sarcómero se estabilicen y se pueda dar el proceso como tal de contracción muscular. Por su parte también tenemos a la miosina, que es la proteína más grande del cuerpo, con una masa molecular aproximadamente de 500 kilodalton. Constituye el 55% de las proteínas musculares, a diferencia de la actina, que constituye solo el 25%. Es una estructura fundamental para los filamentos gruesos del sarcómero. Normalmente, pues, si nosotros vemos un preparado histológico, vamos de un músculo, vamos a poder observar filamentos más gruesos y filamentos más finos. El filamento más grueso normalmente en el sarcómero está caracterizado por la miosina. También tenemos otra estructura importantísima que es la tropomiosina. Esta tropomiosina cumple dos funciones complementarias que son importantes. Primero, previene que entren en contacto la actina y la miosina cuando el músculo se encuentra en relajación. Es decir, es una estructura intermediaria que me va a evitar que se dé el proceso de contracción, es decir, que los miofilamentos de actina y los miofilamentos de miosina entren en contacto y se dé el proceso de contracción. Y a su vez también facilita el contacto de la actina y la miosina cuando se requiere el proceso de contracción. Entonces podemos discernir que la tropiomiosina es una estructura reguladora del proceso de contracción muscular. Es la que me va a permitir que se dé el proceso de contracción muscular y a su vez la que me va a prevenir o la que me va a evitar que se dé ese proceso de contracción muscular cuando no se requiere o cuando el músculo se encuentra en relajación muscular. También tenemos a la troponina. La troponina enlaza su molécula a algún ion de calcio, por eso es importante el ion de calcio para que se dé la contracción muscular cuando ha de producirse un proceso de contracción, dando lugar a la función de la tropiomiosina, es decir, el complemento, van a trabajar en sinergia, se van a ayudar. Constituyen en sí mismos el reservorio para el almacenamiento de la energía, es decir, del ATP, que necesitamos para que se lleve a cabo el proceso de contracción muscular. Entonces, esto es un punto importante también acá, muchachos. ¿Por qué? Porque el proceso de contracción muscular no se va a dar si no existe presencia de adenosintrifosfato, es decir, de ATP. Es necesario la presencia de ATP para que se dé el proceso de contracción muscular. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a leer, bueno, si ustedes no tienen duda, vamos a hacer unas preguntitas por acá. Acá tenemos un esquema súper didáctico que es donde se da el proceso de contracción muscular, la actina a los dos extremos, que vendrían siendo pues la banda más gruesa, la miosina la banda más fina, y se da el desplazamiento de las mismas para que se dé el proceso de contracción muscular cuando pues nosotros lo necesitemos, tanto el proceso de contracción muscular voluntario como involuntario. ¿Qué conclusiones podemos llegar a lo largo de esta clase? Pues lo primero que podemos decir es que las proteínas estructurales forman parte de las células y de los tejidos a los que les confieren un apoyo estructural, es decir, le dan estructuras, le dan forma. Dentro de estas podemos citar que el colágeno y la elastina están presentes en el tejido conectivo de los vertebrados, formando parte importante de las proteínas constituyentes de la mucosa bucal. La queratina va a estar presente en la piel, en el cabello, en el pelo y en las uñas. La actina y la miosina principalmente son capaces de modificar su forma
dando la posibilidad a las células, inclusive al tejido, a que éstas se puedan constituir y se puedan desplazarse para que dé el proceso de contracción y a su vez el proceso de relajación. Por eso es que ellas se encuentran implicadas en diferentes procesos o en diferentes mecanismos de lo que es la motilidad, es decir, del movimiento en nuestro organismo. ¿Ok? Bueno, chicos, acá les voy a dejar las referencias bibliográficas más importantes. Recuerden, yo les voy a hacer llegar la presentación, bueno, para que ustedes puedan repasar lo que es la clase. También quiero informarles que la fecha del segundo parcial de bioquímica está pautada para el miércoles 24 de abril. Normalmente, bueno, ustedes ya saben que se va a realizar en los salones de la Facultad de Medicina. Próximamente vamos a informar específicamente qué número o cuáles son los salones, inclusive si nos pueden proporcionar algún auditorio, y va a ser el 24 a las 12 del mediodía. Estoy pendiente del chat a ver si tienen alguna duda. Profe, pasarán la clase antes del parcial. Si te hace referencia a esta clase, por supuesto se pasa antes del parcial, para que ustedes puedan pues repasar. Pero es importante que pues ustedes asistan a la clase y pues por supuesto puedan interactuar. Los que los veo es un poquito apáticos, porque normalmente en otras clases pues siento que pues me hacen un poquito más de preguntas. Espero que, bueno, que todo haya sido bastante entendible. De igual forma quedo a la disposición de ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, voy a anotarles acá, chicos. Vamos a ver si lo puedo colocar para que... Voy a anotarles acá mi correo electrónico. Si tienen alguna inquietud, desean alguna aclaratoria, con gusto me pueden escribir ahí. También me pueden escribir directamente. Ahora como estamos en la era digital, también me pueden escribir directamente por el DM de Instagram. Yo estaré en constante contacto con ustedes. Cualquier duda que ustedes tengan en relación a las clases de vitaminas, en relación a la clase de proteínas estructurales. Yo les voy a subir la presentación. Ajá. Ok, ya lo voy a repetir. Yo les voy a subir la presentación a... Ay, Dios, sí, es que el problema el sistema eléctrico, de verdad que yo sé que es complejo. Les voy a subir les voy a hacer llegar la presentación por medio... Lo que sí me gustaría era que ustedes me envíen los delegados me envíen sus correos electrónicos para hacerles llegar la presentación de PowerPoint a cada uno de ustedes, y ustedes se las hagan llegar pues al resto de sus compañeros, y les voy a subir la clase. Yo creo que hay una clase inclusive que ya está, no estoy segura, pero voy a revisar, que ya está en el canal de YouTube de lo que es proteínas estructurales, para que ustedes puedan repasar con esas clases si, bueno, por alguna circunstancia pues no tuvieron en el momento servicio eléctrico. Vamos a repasar esta partecita acá, que es bastante sencilla y yo sé que les va a ser pues bastante digerible, de lo que es el proceso de síntesis, que me dice un compañero que sí les puedo hacer repaso. Normalmente el proceso de síntesis de colágeno, pues de manera didáctica va a estar reseñado en 7 pasos, perdón, que son estos que tenemos acá. Los 5 primeros pasos van a estar dentro de la célula, y en este caso va a ser la célula que todos conocemos, como es el fibroblasto, que es la encargada de sintetizar el colágeno y de sintetizar la elastina. El paso 6 y el paso 7 se da directamente en el espacio extracelular. El primer paso es la traducción en el ribosoma. Este paso simplemente es la unión o la formación de una cadena alfa primaria, que va a tener cierta secuencia. Y aquí es importante recalcar que esa secuencia de aminoácidos en esa cadena alfa primaria o la de origen va a estar dado principalmente por la lisina, por la prolina y por la glicina. Esa glicina, ese aminoácido glicina, va a ser el aminoácido que se va a repetir cada 3 aminoácidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo tengo una cadena alfa de mi colágeno, cada 3 aminoácidos siempre va a ser glicina. No importa qué otros aminoácidos hay, porque hay diferente interacción o diferente combinación. Es decir, puede ser prolina, lisina, glicina,
puede ser hidroxiprolina, hidroxilisina, glicina. Lo importante es que tengan claro que cada 3 aminoácidos se repite el aminoácido glicina. ¿Por qué? Porque es el que me le va a dar la estabilidad a la cadena alfa para que se pueda dar una estructura o una proteína de colágeno madura. Seguidamente, pero ya dentro del retículo endoplasmático rugoso va a haber un proceso de hidroxilación, o también nosotros lo conocemos como oxihidroxilación. Es decir, se va a incorporar un grupo hidroxilo a esa cadena alfa. Y ese grupo hidroxilo me va a dar origen a 2 nuevos aminoácidos. ¿Por qué? Porque el aminoácido prolina y el aminoácido lisina se hidrolizan. Y al hidrolizarse, al incorporarse ese grupo de hidroxilo, me da origen a la hidroxilisina y a la hidroxiprolina. Una vez que se da ese proceso de hidroxilación de la prolina y la lisina, viene la liberación del ribosoma, es decir, va a ser liberada la cadena alfa al citoplasma celular, todavía, por supuesto, si estoy en el citoplasma celular o en el citosol, todavía estoy dentro de la célula. Y acá va a haber un proceso bioquímico de adición, es decir, se va a agregar, se va a unir un grupo de azúcar a la cadena. Ese proceso de adición que se da normalmente se conoce como glucooxidación. Simplemente se va a unir lo que es la galactosa, que está representada por GAL, la galactosa, la cadena alfa, y también se va a unir también una estructura denominada, un azúcar denominada galactasil-galactosa, o también conocido como galactasil-galactosa. Se unen esos azúcares a mi cadena alfa. Posterior que se da ese tercer paso, viene una formación de la triple hélice, que es este paso que está acá. Al unirse diferentes cadenas alfa, es decir, se me van a unir 3 cadenas alfa para darme origen a la formación de la triple hélice, esa formación de la triple hélice me va a dar origen también a una estructura que se llama procolágeno. Esta estructura denominada procolágeno tiene una característica particular. ¿Cuál es la característica? Que primero va a estar dentro de la célula, va a estar a nivel del citoplasma. Segundo, pues por supuesto, va a tener una estructura de triple hélice. Va a tener agregados de azúcar, es decir, ya van a tener adiciones de azúcar. Va a tener a su vez también grupos o aminoácidos hidroxilados. Es decir, voy a tener presencia de hidroxiprolina y hidroxilisina. Y en sus extremos, en su grupo terminal amino y en su grupo terminal carboxilo, yo voy a tener unas estructuras que se llaman dominios globulares, que son estos churquiticos que ven o estos crespitos que ven al final de esta estructura. Esas son las características del procolágeno. Cuando se da todo este proceso y se me forma el procolágeno, seguidamente viene el proceso de transporte o el proceso de secreción de esta cadena. Va a ir a través de la membrana celular, normalmente usa transportadores, y va a ser expulsada al espacio extracelular, que vendría siendo este quinto paso, secreción desde la célula. Pasa a través de la membrana celular y llega al espacio extracelular. En este espacio extracelular se da un proceso bioquímico bastante interesante, que es el proceso de eliminación de los dominios, para que me dé ya a mi fibra de colágeno madura. Se da ese proceso de eliminación de estos dominios, tanto en el grupo carboxilo como en el grupo amino, y me da origen a mi fibra de colágeno madura. Yo voy a tener ya diferentes fibras de colágenos maduras, pero yo necesito que ellas se unan y me den una malla. Imagínense que todos estos deditos míos son fibras de colágeno o triple hélices de colágeno. Yo necesito que ellas se entrecrucen y me formen una malla de colágeno. Pero para que se dé esta unión de entrecruce, propiamente, que viene siendo este último paso, vamos a enfocarnos aquí en la flechita. Déjenme colocar aquí el señalizador para que ustedes puedan prestarme atención aquí. Se dé este último paso que se llama el proceso de desaminación, que ustedes lo pueden ver aquí. Este proceso de desaminación me va a permitir que las diferentes triple hélices, aquí hay una triple hélice, aquí hay otra triple hélice, se puedan unir y me den la malla completa. Para que se dé este proceso,
de unión, se tiene que dar la desaminación. ¿En qué consiste la desaminación de residuos de lisina para formar aldehídos y formación de entrecruzamiento? Bueno, simplemente al grupo amino normalmente va a liberar un amoníaco, que normalmente ese amoníaco se va a presentar específicamente en un aminoácido denominado lisina. Y esa liberación de ese amoníaco es como tal el proceso de desaminación celular o desaminación propiamente a nivel del espacio extracelular. Cuando se da esto, cuando se da el aldehído, es que nos permite que se dé la formación de entrecruzamiento o que se dé esta malla extracelular. Algo importante que les vuelvo a repetir aquí, muchachos, es que recuerden que todo este proceso de síntesis que se está dando acá se da específicamente en un colágeno tipo fibrilar, que también es el colágeno, es uno de los colágenos más abundantes que pues vamos a poder encontrar a nivel de nuestro organismo. Ok, los leo a ver si tienen alguna otra duda. Bueno, chicos, no observo otra pregunta que tengan ustedes en el chat. Les comento, bueno, les vuelvo a dejar acá lo que es la bibliografía para que la tomen en cuenta y cualquier duda o inquietud que tengan en relación al tema, pues me lo hacen llegar, de verdad que no tengo ningún problema, yo con gusto se las aclaro. Así que bueno, éxito en el parcial, estudien con tiempo para que pues puedan lograr los objetivos y nos vemos en una próxima clase. Ahí.